Vamos a realizar este ejercicio en el que tenemos dos cargas de 4 microcoulombios y 2 microcoulombios que ejercen una fuerza sobre una carga de menos 2 microcoulombios. Si nos fijamos, estas cargas están situadas en un triángulo. Por lo tanto, tendríamos un triángulo entre la carga positiva de 4 microcoulombios, que está en el origen de coordenadas, que es esta carga de aquí, y la carga positiva de 2 microcoulombios, que está en el punto 8,0, que sería esta carga de aquí. Por lo tanto, vamos a calcular las fuerzas que ejercen estas dos cargas sobre la de menos 2 microcoulombios. La carga de 4 sobre la de menos 2 ejercerá una fuerza en este sentido, y la carga de 2 sobre la de menos 2 ejercerá una fuerza en este sentido, que será la mitad de módulo que la anterior. Vamos a ponerles nombre a esas fuerzas. Entonces, por ejemplo, la carga de 4 sobre la de 2, vamos a poner en rojo y le llamamos F4,2. Esta F, vamos a poner un poquito más grande. Y la otra fuerza que tendremos será la fuerza que ejerce la de 2 microcoulombios sobre la de 2 microcoulombios, que sería esta de aquí, perdón. Y vamos a indicar en verde. Vale, ¿qué tendremos que hacer? Pues lo que nos tocará hacer será sumar esas dos fuerzas vectorialmente. Parece un poquito difícil, pero no lo es. Si nos fijamos en la distribución de las cargas, al estar formando un triángulo, ese triángulo tiene una peculiaridad, que tiene 8 centímetros de lado y 8 centímetros de altura. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, los dos ángulos que tenemos aquí, tanto este ángulo como este de aquí, son iguales. Entonces le vamos a llamar a ambos ángulos alfa. Tenemos ángulo alfa ahí. Con lo cual podremos hacer la descomposición de fuerzas más fácil. Una vez hemos representado las dos fuerzas F4,2 y F2,2, las tendremos que sumar vectorialmente. Con lo cual tendremos que calcular sus componentes. Vamos entonces con la F4,2. F4,2 es esta fuerza de aquí, y esta fuerza va dirigida en este sentido. F4,2. Así se vuelve. Así se va a ver mejor. Un poquito más gruesa y la vemos mejor. Bien, ¿qué componentes tiene F4,2? F4,2 tiene dos componentes, una componente Y y una componente X. Entonces, esta será la componente Y de F4,2, F4,2 componente Y, F4,2 componente X. Como decíamos que el ángulo que formaba este triángulo, este ángulo aquí, era el ángulo alfa, sabemos que F sub X irá con el seno del ángulo y F sub Y irá con el coseno del ángulo. Bien, necesitamos calcular la hipotenusa para poder representar el seno y el coseno. Entonces la hipotenusa la representamos en verde, por ejemplo, que sería esta de aquí, y le vamos a llamar D. Será la distancia que une las dos cargas. ¿Cómo la calcularemos? Pues D será la raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado. 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Bien, ¿qué sucede con el seno y el coseno? Bueno, pues el seno y el coseno del ángulo serán de la siguiente manera. El coseno del ángulo será igual cateto contiguo, que es 8, dividido entre esa D. Y el seno del ángulo será igual al cateto opuesto, 4, dividido entre D. Como el valor de D ya lo tenemos, bueno, estaría en centímetros, tendríamos que pasar, estaría en centímetros, con lo cual lo escribiríamos en centímetros en la calculadora. Entonces vamos a representar esta fuerza F4,2 en la calculadora. Y ahí tenemos. Entonces, F4,2 definimos. Será la constante de Coulomb por producto de las cargas. Tenemos una carga de 2 microcoulombios. Y por una carga de, que es la carga que trae de 4 microcoulombios. Entonces, copiamos aquí, pegamos y cambiamos este 2 por 4. Sentido lo usaremos después. ¿Cuál es la distancia? La distancia es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y como hay que elevarla al cuadrado, al final nos quedará los 4 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. Vamos a escribirlo igual.
tendríamos 4 barra baja centímetros al cuadrado más, abrimos paréntesis, 8 barra baja centímetros al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Podríamos haber obviado los centímetros y escribirlos fuera. Bien, nos queda, esa sería la F42. ¿Cómo será la F22? Bueno, pues la F22 sería esta de aquí. Con lo cual, F22, que va a ser esta de aquí, va a tener una componente X y una componente Y. ¿Cómo serán esas componentes? Pues el valor de la fuerza lo sabemos, va a ser 2 y 2. Vamos a calcularla primero. F22, 2 puntos igual. Copiamos todo lo que tenemos arriba, porque es lo mismo, salvo que la carga que atrae es de 2 microculombios, la que se atrae es de 2. Veremos que una de las fuerzas es la mitad de la otra. Ahora lo sumamos vectorialmente. Para eso, la componente I de la fuerza 422 observamos que es negativa. Pues esta componente I se correspondería con esta de aquí, con lo cual es negativa. Y la componente X, que sería esta de aquí, se correspondería con este de aquí, que también es negativo. Usando que la X, la componente X, va a ir con el seno del ángulo y que la componente Y va con el coseno, con lo cual nos queda ahí en amarillito, ya lo tenemos. ¿Vale? Ojo que estas distancias son en centímetros, pero nos va a quedar centímetros partido por centímetros, podemos obviarlas. Entonces, usamos vectores, control, paréntesis para definir un vector. Ese vector va a tener una componente X e Y. La componente X decíamos que era negativa. El valor de esa componente X es F42 y multiplicado por el seno del ángulo. Lo multiplicamos por el seno del ángulo, que era 4 partido por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 8 cuadrado. Esta operación la podríamos haber hecho antes y haberla definido como D. Sería más fácil. Y la componente Y de la fuerza también era negativa. El valor sería F42 multiplicado por el coseno del ángulo, que era 8 dividido entre raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, con lo cual, ahorrando un poquito de tiempo, lo hacemos así y ponemos 8. Bien, esta es la fuerza F42, y eso lo tenemos que sumar con la F22. Vamos allá. Entonces, veámosla. La tenemos aquí. Aquí tenemos nuestra fuerza F22, que la vamos a representar aparte. Tenemos una fuerza F22 tal que así, con lo cual va a tener dos componentes. Una componente Y dirigida hacia abajo y una componente X dirigida hacia la derecha. Tendremos, vamos allá, esta componente Fx no se quiere representar y esta sí. Bien, la Fi va a estar relacionada con este valor, que será el coseno del ángulo, y la Fx con este, que será el seno del ángulo. La hipotenusa, exactamente igual que antes, ¿vale? Sería el valor, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, con lo cual este valor de aquí en verde sería B. Vamos a la calculadora y lo hacemos. Entonces, Fx, en este caso, positiva, con lo cual, signo que nos ahorramos. Por exactamente igual el seno del ángulo. Más, perdón, coma, y la Fi, que es negativa, entonces le ponemos el signo menos, F22, y por el coseno del ángulo. Producto este. Y aunque parezca muy largo, vale, ahí lo tenemos. Vamos a verlo en otra vista, vista previa de computadora, que se va a ver un poquito mejor. Y ahí lo tenemos. Si queremos que nos dé un valor exacto, vale, hacemos un control enter y nos da la fuerza, una componente X de -2 y una componente Y de -12 aproximadamente. Con lo cual, si queremos representarlo, tendríamos una componente X de -2, representamos en un color llamativo, por ejemplo naranja. Tendríamos una componente X de -2 y una componente Y de -12. Bueno, pues que podría ser, debería ser más o menos por aquí. Bien.
Y fin.